Bienvenidos a su programa Experiencia Contable, su programa de contaduría para mejorar el conocimiento y aplicación práctica de la profesión. Participe con nosotros. Experiencia Contable. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa Experiencia Contable, como todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Hoy con la grata presencia del licenciado Eterlí Núñez y pues tenemos la dolorosísima ausencia de nuestra directora Ivette Barbosa, que tenía un compromiso profesional, pero pues vamos a arrancar el día de hoy y vamos a tocar temas importantísimos como lo que es la crisis en nuestro conocidísimo país de Grecia, en Europa, y aparte de eso, la problemática de los salarios del sector público y cómo inciden estos en el déficit fiscal. Así que vamos a arrancar de una vez Experiencia Contable, dándole a todos la bienvenida, invitándoles a participar mediante el Facebook como Experiencia Contable y pues por supuesto este programa lo hacen ustedes, así que háganos llegar sus inquietudes, preguntas, comentarios, en fin, para ustedes junto con nosotros hacer un mejor programa cada día. ¿Cuál es el propósito de este programa? Pues es crear una opción de formación aplicando el conocimiento y la experiencia de contadores expertos en los diferentes tópicos de la contaduría pública y privada. Nuestros invitados serán profesionales comprometidos con la educación, dispuestos a compartir con todos ustedes su conocimiento y sus experiencias contables. El programa Experiencia Contable pretende que el aporte de todos mejore la opinión independiente del contador y su práctica como profesional. Dirigido por la licenciada Ivette Barbosa, que pues les informo nuevamente que no se encuentra el día de hoy, pero apoyada en su producción por el licenciado Eterlí Núñez y pues este servidor Kenneth Cordero como moderador. Así que arrancamos, Eterlí, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todas las personas que nos están escuchando a través de Radio Costa Rica 930 AM o a través de www.radiocr.net o a través de las redes sociales. Esta noche traemos el tema importantísimo para nosotros, cuál es la crisis griega y cómo la afectó los empleos públicos. Eso es una parte, no podemos decir que es todo, sin embargo, es una parte importante y de igual manera aterrizándolo en nuestro país como corresponde. Sí, es importante ver ese espejo, en cierta forma, de cuáles han sido las detonantes de esa crisis en Grecia. Y una de esas es precisamente el despilfarro y mala administración de los recursos públicos en lo que fuera salarios, pensiones, cosas pero ridiculísimas. Si se han puesto ustedes a leer, hay cosas casi que sin sentido de gente que alegaba o aducía eh, labores de riesgo, como un peluquero, para pensionarse a los 50 para pensionarse años. a los 50. Sí. Bueno, vamos a desarrollar este tema considerado demasiado importante para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que sucede en Costa Rica a nivel general? ¿Y qué es lo que intenta Experiencia Contable con tocar estos temas? Crear un poco de conciencia a nivel de todas las personas, empleados públicos y privados, amas de casa, profesionales y no profesionales, formadores, jóvenes, estudiantes. Hace poco leíamos en las redes sociales que un alto porcentaje de la juventud costarricense tiene como un ideal de su vida trabajar en instituciones del Estado. Eso está bien. Sin embargo, ¿cuáles son las motivaciones que nos llevan a tener ese ideal? Por otro lado, es preocupante, como alguien comentaba en las redes sociales, en un país que se preocupa más de cosas circunstanciales
como son los deportes, que en realidad nos afectan de alguna manera emocionalmente. Emocionalmente, sí. Pero hasta ahí. Bueno, tal vez hay un pequeño afectación a lo que son restaurantes, bares, cosas así por el estilo. Cuando la selección está bien, pues está estadio lleno, ¿ah? Y cuando no lo está, pues sí se les baja un poco las ventas, ¿verdad? Pero fuera de eso, Afecta la economía y afecta la recolección de impuestos. sí, un poco. Sí, claro. Sin embargo, el tema es qué debe preocuparnos, o sea, cuál es la prioridad que debe tener el costarricense en este momento. Paralelo a las grandes o tantas informaciones que han salido sobre la situación de Grecia y cómo ha afectado al empleo público, al empleo privado, o sea, cómo ha afectado a toda la población en general. En este momento Grecia tiene un alto porcentaje de desempleo, casi un 30%, y eso es un resultado de la situación en que se encuentra a nivel fiscal y a nivel de deuda pública. O sea, es casi inmanejable, es casi impagable. La eurozona está tratando de resolver el problema, porque también es un problema que se puede extender a Europa y que se puede globalizar. Sobre esto, recordemos lo que dijo la presidenta de la Reserva Federal de los Estados Unidos, tocando el tema de la crisis griega. Ella dice que esta crisis tiene un potencial de alteración de los mercados financieros globales. De manera que en este momento lo que está pasando en Grecia a nivel fiscal y a nivel de deuda pública es una llamada de atención a nivel global. Sí, no deberíamos ser ajenos a eso. De hecho, en las noticias de hoy, el gobierno griego está solicitando una ayuda a la Comunidad Económica Europea de 7.000 millones de euros, que son solamente para honrar compromisos de pago con Banco Mundial y otros acreedores. Solamente para eso, ¿verdad? 7.000 millones de euros. Sí, la deuda de Grecia es impagable para ellos sin ayuda de otras naciones. Y casi le puedo asegurar que eso es apenas para pagar un poco de intereses. Sí. Grecia tiene ciertos problemas en su economía, que es, bueno, el déficit fiscal muy elevado, una deuda pública acumulada que ya casi llega al 150% del Producto Interno Bruto. También tiene un sistema económico estatizado, donde las empresas y entidades públicas son muy ineficientes. Eso suena a algo similar, ¿verdad? No es que está malo que el Estado tenga control de ciertos servicios públicos importantes, pero estos deben igual considerarse eficientes o ineficientes, de manera que si lo llevamos al plano privado, ¿qué sucede si a usted no le sirve un negocio? ¿O qué sucede si usted tiene un empleado que no le sirve en su negocio? De igual manera debe resolverse, como se resuelve en el privado, pues resolverse a nivel público, de la gestión pública. Por otro lado, importante aquí y tomarlo en cuenta que la fuerza laboral pública en Grecia aproximadamente es de un 40% de toda la fuerza laboral en su momento. O sea, es un aparato estatal bastante grande. Bastante elevado. Y paralelo a eso, tenemos aquellos servidores públicos que son como muchos, ¿verdad? Yo quiero trabajar con el Estado porque eso me da estabilidad, porque ahí no despiden a nadie, puedo ser malo, puedo ser bueno, puedo ser pésimo, puedo hacer esto o aquello y todavía soy empleado del gobierno. Sí, tener cierta impunidad. Exactamente. Y igual, estos funcionarios, este 40% de la fuerza laboral, han venido acumulando beneficios elevados, que por supuesto han sido incompatibles con la realidad del Estado. Y eso nos lleva también a pensar en nuestras convenciones colectivas o
algunos beneficios que tiene el empleado público. Ahora, no queremos aquí decir si están malos o están buenos. Correcto. Eso es otro análisis y en otro momento, otro lugar. Pero, ¿qué pasa si una empresa, pues sus empleados tiene una planilla muy alta, tiene horas extras muy altas, tiene viáticos muy elevados y resulta que sus ingresos ni siquiera sirven para cubrir la planilla? Lógicamente, y sin pensar y darle mucha vuelta, esa empresa cierra de la noche a la mañana. A diferencia del Estado, que tiene la posibilidad de tener una deuda pública. Entonces, si la planilla se le sale del canasto, lo que hace es ir y agarrar de otro canasto y llenarlo. Y eso es lo que se ha estado haciendo también en Costa Rica. Eso ha sucedido en Grecia, donde existe demasiados beneficios. Sí, decía en días anteriores el diputado Arguedas del Frente Amplio, revelando datos sobre la situación del ICE y que en el último año había presentado pérdidas, pero estos pues, estados financieros no salen a la luz pública por una ley que ampara a ciertas instituciones como el ICE a no revelar esos datos por considerarlos estratégicos por medio de esa ley. Decía que, bueno, que en realidad se bajó bastante lo que eran los ingresos de la cajita chica del Estado y ahora, si sumado a eso, como bien lo ponías, si en una empresa privada la empresa no está generando lo suficiente, pues ¿cuál es la primera medida? Bueno, tienen que recortar gastos, bajar un poco la planilla, si hay algunos beneficios, pues obviamente tendrán que recortarlos. En el caso del Estado no es así. En el caso del Estado, más bien esos pluses salariales siempre van creciendo y las empresas tal vez empresa pública van siendo menos rentable cada vez al habérsele metido competencia. Sí, una declaración que se hizo en estos días sobre el empleo y el salario privado, pues no deja tener razón, ¿verdad? Tanto los empleados públicos como los empleados del sector privado debemos tener un salario digno, un salario más allá de lo que es el costo de vida anual, en donde nos permita ir a pasear con tranquilidad sin endeudarnos, ir a vacacionar con la familia sin endeudarnos, comprar ciertos asuntos básicos o enseres básicos sin endeudarnos. Todos debemos tener un salario digno, acorde a las necesidades de cada quien y al desempeño. Pero debemos tomar en cuenta hasta dónde, eso que usted comentaba, o sea, en el sector privado, aún los mismos empleados, ellos mismos se hacen una contención de solicitar algún incremento porque algunos de ellos saben el esfuerzo que hace el patrono para darles trabajo, a veces para sostenerlos en el trabajo y no despedir. Y esto porque yo conozco patronos que se esfuerzan por mantener la planilla. Y que lo que ellos reciben al final pues son las utilidades que pudieron ser más, pero que ellos quisieron compartir con sus colaboradores. Claro. Entonces muchos de estos empleados pues saben que pedir más del porcentaje que el gobierno, que es poco realmente, aprueba, pues va a afectar la empresa en general. Entonces hay una cierta contención, o sea, sí. Si yo pido más, lo que voy a hacer es que me van a despedir. O no solo eso, si yo pido más y mis compañeros también, entonces lo que va a pasar es que la empresa va a tener más pérdidas y por lo consiguiente quizás llegue a cerrar. Entonces vamos a tener un perjuicio común. Entonces, en el Estado en este momento tenemos un déficit fiscal y tenemos una deuda pública que ha estado creciendo, que está estrujando cada vez más al pueblo de Costa Rica. Es que no estamos hablando de estrechar al Estado. El Estado lo mantenemos el pueblo de Costa Rica y lo mantenemos a través del pago de impuestos
tenemos dos impuestos fuertes allí, que son el impuesto sobre las ventas, luego viene el impuesto a las utilidades, el impuesto sobre la renta, y hay otros impuestos que se van aunando a estos para recoger los recursos sanos ordinarios con que el Estado cuenta. Ok, el Estado recoge todos esos impuestos, pues resulta que aún los sindicatos quieren más, ellos no aceptan un rebajo en sus beneficios, quieren más, aún sabiendo que existe una deuda pública creciente, un presupuesto que no alcanza. Y eso significa también que cada vez más el Estado va a tener que prestar atención al pago de la planilla y al pago de beneficios, que son a veces dobles sueldos, dobles salarios, y dejar de lado la responsabilidad social que está llamado también a cumplir. Debemos tomar en cuenta, ok, Grecia dijimos que tiene más o menos un 40% de servidores públicos relacionados con la masa trabajadora. En Costa Rica tenemos aproximadamente un 20%. Eso está bien, pudiera ser menor, pero está bien. Debemos considerarlo como algo que se puede mantener en este momento. Aquí lo que nos está afectando mucho son los sobresueldos, sí, y los pluses o los beneficios. Pluses salariales. Sí, de hecho ahí es escuchando programas de medios de comunicación. En sí los salarios base están bastante equiparados, pongámoslo así, casi con los de los servidores privados. De la empresa privada, qué sé yo, que un misceláneo alrededor de sus 300,000 colones, un chofer 350,000 colones. Si lo vemos así, no es tanto la diferencia. El problema está en esos pluses salariales de los que venimos hablando, los cuales año con año el trabajador va teniendo más y más y más ingreso y el Estado va teniendo menos ingresos también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Estado cada vez debe endeudarse más o subir las tarifas de los servicios públicos para poder honrar esos pluses salariales de esos empleados públicos. Sí, todos sabemos que Grecia votó por el no. ¿Y qué era lo que estaban votando? Bueno, afectar más los despidos a nivel del sector público, incrementar impuestos y demás. Pero, ¿qué debe hacer Grecia para poder salvar un poco la situación? Bueno, tiene que incrementar los ingresos ordinarios. ¿Qué significa esto? Tiene que aumentar la carga tributaria. Y aumentar la carga tributaria es como un arma de doble filo. Por ejemplo, si usted no puede estar cargando tributariamente a las empresas que producen. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en Costa Rica. O sea, ya lo estamos viendo. Las empresas se van del país. ¿Eso qué significa? Mayor desempleo, mayor falta de estabilidad social, mayor delincuencia. O sea, una serie de factores que vienen junto con el desempleo. Entonces, Grecia tiene que incrementar los ingresos ordinarios y ellos están intentando subir el IVA y van a hacerlo también a ciertas islas donde son mayormente turísticas. Ahora, ¿qué va a pasar en eso? Grecia tiene mucha competencia a nivel de turismo. Está España, está Italia, está Francia y otros países ahí cercanos a Grecia que también son muy turísticos. Entonces, es lo mismo que sucede en Costa Rica. Costa Rica para el turismo es un país caro. Hace poco conocimos españoles, bolivianos, rusos y de otras nacionalidades que estaban, digamos, que dando una vuelta turística en diferentes países. Coincidimos en un lugar en Costa Rica y ellos decían, Costa Rica es el país más caro que hemos visitado en este tour.
en este tour. Y es cierto, es cierto. Entonces, al incrementar los impuestos, Grecia, ¿qué es lo que le va a pasar? Va a tener posiblemente menos ingresos de turismo. Sí, porque esos servicios turísticos que le brindaban a la población que llegaba, obviamente se van a encarecer para poder pagar esos impuestos de más que va a ponerle el gobierno. Y pensemos en el turismo nacional, el nacional de Grecia, igual pensemos en el nacional costarricense. Salarios bajos, o sea, salarios no competitivos a nivel privado, con altas tasas de impuestos o tributarias, entonces cada vez va a tener menos posibilidad. Entonces, todo ese alza de impuestos, ese incremento de ingresos ordinarios que se hace a través de impuestos nuevos o subir impuestos ya existentes en su porcentaje, viene afectando de alguna manera a la población. ¿Y esto por qué razón? Bueno, es por el mal manejo que se le ha dado. O sea, no solo es que se pagó más de planillas, como le dije, este no es el único problema que tiene Grecia, pero es un problema latente y es un alto problema. Hay problemas de corrupción. O sea, en Costa Rica tenemos problemas de planilla, tenemos problemas de corrupción, tenemos evasión de impuestos a montones, tenemos un Ministerio de Hacienda que la verdad en periodos anteriores le ha faltado competencia para mejorar la recaudación de impuestos. Entonces, al haber falta dinero para cubrir el gasto ordinario, dinero que pudiera estar allí. Sí, que desgraciadamente la mayoría del presupuesto del gobierno para lo que son ministerios e instituciones autónomas y semiautónomas se va en planillas, alrededor de un 70%. Pero bueno, este tema que estamos desarrollando hoy es el déficit fiscal y cómo le afectan los salarios del sector público y haciendo una comparativa con la situación actual del gobierno de Grecia. Vamos a unos temas de interés con nuestros patrocinadores y ya estamos de regreso con ustedes. Recuerden muy bien participar con nosotros a través de Experiencia Contable vía Facebook. Coméntenos sus inquietudes y sea parte de nuestro programa. Ya regresamos. Experiencia Contable es un programa patrocinado por ABN Contadores, una empresa dedicada al ejercicio y capacitación de la contaduría pública y privada con más de 20 años de experiencia. Teléfono 2234-0376. 2234-0376. Visite nuestro sitio web www.abncontadores.com. ABN Contadores. Continuamos en Experiencia Contable como todos los jueves a partir de las 8 de la noche a través de los 930 AM de Radio Costa Rica o bien escúchenos vía internet www.radiocr.net. Le invitamos a participar con nosotros por medio de las redes sociales como Experiencia Contable. Háganos llegar sus inquietudes, preguntas y muchísimo más. Estamos el día de hoy pues ahondando en el tema de la crisis fiscal en Grecia y también pues haciendo una comparativa con nuestra realidad nacional ahora con este tema de moda que son los salarios en los empleados públicos. En realidad, como conversábamos ahora, Eterly, no es que esté mal ganar mucho, porque no, o sea, bienvenido sea, pero el problema aquí es la inequidad que hay y que la situación económica del país, del aparato estatal, no está para darnos esos lujos. No, eso es como de manera sencilla, como cuando nosotros estamos criando hijos y resulta que la jefa del hogar pues tiene un cierto presupuesto y los hijos le piden muchas cosas porque ellos no manejan con madurez el control del gasto, el control del dinero, el control del presupuesto familiar. Entonces los niños van a pedir como quieran.
Me gusta esa analogía. Claro que sí. Sí, es súper válida. Nosotros somos ya personas maduras, sabemos qué es un presupuesto, sabemos qué afecta a un presupuesto, qué afecta a la economía. Aún así, habemos adultos que pedimos como niños, como pedirle a mamá. O sea, como que si no estuviéramos enterados del creciente déficit fiscal y de la creciente acumulación de la deuda pública. Entonces, debemos dejar de ser niños. ¿Para qué? Para un beneficio más allá del personal, el beneficio común, el beneficio del pueblo de Costa Rica. Lógicamente, todos tenemos nuestros derechos adquiridos y muchas cosas demás. Eso no estamos discutiendo aquí, ni hablando sobre eso, sino que hacer un poco de razonamiento. En Costa Rica hay hombres y mujeres demasiado inteligentes, o sea, y no hay que hacerles muchos números a eso. Ahora, tiene que haber un compromiso político, tiene que haber un compromiso del gobierno de lealtad hacia el pueblo y del pueblo de lealtad hacia el gobierno. Todos debemos movernos en un sentido de lealtad. Sin lealtad el mundo realmente no funciona adecuadamente, ni para usted, ni para mí, ni para los gobernados, ni para el gobernante. De manera que debe haber transparencia, la transparencia que siempre se ha dicho que va a existir, debe existirla. Por ejemplo, las universidades estatales, la educación en Costa Rica pagada por el Estado se financia con los impuestos que todos los costarricenses pagamos, ya sea de renta o de ventas. Y muchos otros empleos públicos se financian con mis impuestos. Entonces, no entiendo yo, tal vez alguien que sea más grande me pueda explicar, ¿verdad? ¿Por qué es que hay tanto misterio en sacar al aire, como decía una señorita en las redes sociales? Bueno, decía, bueno, un periódico se equivocó en afirmar que estos son los salarios. Entonces, es buen momento, decía ella, para que esta entidad saque a la luz cuáles son los salarios correctos. Sí. Y demostrar en qué se equivocó el periódico de circulación nacional. Así que es un sentido de transparencia. Ahora, si es algo público, yo estoy administrando algo que no es mío, ¿por qué qué tengo que esconder si no es mío? Sí, de hecho, para nadie es un secreto, en investigaciones anteriores, o no investigaciones, sino que ya es de dominio público, los salarios de ministros, salarios de diputados, salarios de incluso el presidente de la República. Entonces, si el salario de esos servidores públicos es de conocimiento público. Debiera ser de conocimiento público. Lo son. Lo son. No me acuerdo ahorita en cuánto andará el salario del presidente, pero sí es de dominio público, igualmente de los diputados, etcétera. Entonces, ¿por qué? Con mucho más razón, pues de cualquier mortal, trabajador de una institución pública, llámese ICE, llámese Acueductos y Alcantarillados, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, etcétera, Recope. Ahora que hablabas de lo que es la educación, del presupuesto para la Universidad de Costa Rica, del gobierno, el 70% aproximadamente es para pago de planillas. Planilla y pluses salariales, convenciones colectivas, etcétera. 70%. Okay. Ese 30% restante es para programas de becas, pago de profesores, etcétera, etcétera. Entonces, considero yo que ese presupuesto no está bien balanceado. Bueno, ¿cuándo fue un 50%? ¿Cuándo fue un 40%? ¿Cuánto será el porcentaje del próximo año? Porque ese 70% va creciendo. Entonces, para que siga siendo un 70%, para mantenerlo así, hay que darle a las universidades más dinero para que dentro de todo eso macro presupuesto
siga manteniendo un 70%. ¿Y de dónde Entonces, lo sacamos? Lo vamos a seguir sacando de nuestros bolsillos, de nuestros impuestos. Entonces, es ahí cuando el Estado se ve obligado a incrementar los impuestos, impuesto de ventas, o cambiarlo como en el impuesto, el IVA, que todos vamos a pagar. ¿Y cuál es el problema de los impuestos? Bueno, el primero que todo son impopulares y son injustos. ¿Por qué? Porque me van a cobrar a mí y a todo el pueblo de Costa Rica, a la gente muy humilde que vive en las playas, que vive en una chocita, que vive alejado de la ciudad totalmente, que vive montañado, le van a cobrar un impuesto para incrementar salarios burocráticos en algunos casos de personas que entran a veces a las 8, a veces a las 9, a veces tienen ciertos accesos de confianza, ¿verdad?, en respecto a sus funciones. Entonces, si algunos de ellos son las 4 de la tarde, 3 de la tarde, apagan la luz, cierran la puerta, se van para la casa. No decimos que todos, ¿verdad? Porque muchos servidores públicos pues, se ganan su salario muy bien ganado, ¿verdad? Para no entrar ahí en polémica. Herir susceptibilidades, ¿verdad? No se trata de eso, sino Sí. que no importa cuánto te vas a ganar, Sí. si te lo ganas, si producís lo que te estás ganando. O si el gobierno está en capacidad de pagarte eso. Bueno, yo no comparto esta idea tuya, más bien el gobierno debe tener más dinero para poder reinvertir en infraestructura. Pero si no le queda dinero, porque todo se le va a pagar y en salarios, va a ser al final como las entidades educativas. Todo va a ser para salarios. Ahora que decías esto, que van a estrecharle más el bolsillo al agricultor, al jornalero, al peón, al albañil, ¿verdad? Para pagar todos estos compromisos que tiene el Estado con la planilla. Y ahí es donde cuando estás tocándote el bolsillo, decís, ¿y qué beneficio tengo yo de eso? Veámoslo de manera sencilla. El incremento de la vida, ¿cuánto es usualmente al año? ¿Y cuál es el incremento salarial al empleado, al sector privado? Se no lo cubre. No lo cubre. Ahora, y si usted se pone a hacerle números, cada vez le alcanza menos su salario. Cada vez es menor. A diferencia del salario público, cada vez es mayor. El salario privado cada vez es menor. Sí, lo que te van a decir un empleado público es que igualmente sus aumentos no están cubriendo la inflación. Puede que tenga razón. El problema es que lo estamos viendo solamente por el aumento de ley, pero el empleado público tiene sus pluses salariales como sus anualidades, dedicación exclusiva, etcétera, etcétera, que van haciendo que su salario cada vez sea más alto. Ahora, ¿qué otro aspecto importante? ¿Qué es lo que está sucediendo en Grecia? Bueno, Grecia tiene que empezar a vender activos posiblemente. Es decir, lo que le da el valor a una nación, como son sus activos, ella va a tener que empezar a venderlos para pagar deuda. Eso es como cuando una persona simple, como dice usted, se endeuda. Resulta que lo que tenía era un carro, una casita, y se llenó de tarjetas. Entonces, al final, ¿qué tiene que vender? Va a empezar vendiendo el carro para pagar las tarjetas. Y las tarjetas, como son garroteras camufladas, te van a obligar tu deuda a vender la casa. Y vas a tener que irte a alquilar una casita más Te vas austera. a tener que... Ahora, entonces, no tenés carro que te daba cierto valor de activos. No tenés casa que te daba otro valor de activos. Si no tenés eso, ¿quién te va a seguir prestando? ¿Quién te va a seguir ayudando? Por otro lado, vas perdiendo tu capacidad para vivir mejor. Entonces, eso es lo que tiene que hacer Grecia. Aproximadamente, si vende los activos, recupera más o menos unos 50.000 millones de euros para abonarlos a la deuda. En este momento, más o menos, en números cerrados, Grecia debe unos 320.000 millones de euros. O sea, es una cifra inimaginable.
¿Y a quiénes le debe? Bueno, en general, le debe a Alemania, le debe a Francia, le debe a Italia, le debe a España, le debe al Fondo Monetario Internacional, al Banco Central Europeo, a Holanda, a Estados Unidos, al Reino Unido, es decir, debe hasta a las casas santas. A todo mundo le debe. Ahora, y cada quien va a demandar lo suyo. Es que si nosotros tuviéramos solo un acreedor, uno llega y negocia con ese acreedor y le dice, dame oportunidad, amplíeme los plazos, bájeme los intereses. Pero en este caso son un grupo de acreedores en la eurozona, y cada quien quiere lo suyo. Claro. Cada quien quiere su parte. Y por otro lado, la situación de Grecia va muy posible si los mismos acreedores no le ayudan a Grecia, eso podría ser una bomba que se va a expandir a toda Europa, afectando la economía europea. Sí, es una economía que ya está en default. ¿Qué es default? Bueno, que cuando el gobierno no tiene los ingresos suficientes para poder honrar sus deudas. Entonces, acá en Costa Rica podríamos llegar a eso muy pronto si no se toman las medidas correctivas. Ahora que hablábamos esto de los pluses salariales, difícilmente se podrían eliminar. ¿Por qué? Porque eso va a ser toda una revolución social. ¿Y por qué? Porque cada quien va a defender lo suyo. Y ahora hay otros mecanismos de contratación del empleo público. A eso es a lo que hoy, o sea, tendría que ser contrataciones nuevas con nuevas condiciones. Nuevas condiciones. Pareciera que los nuevos empleados públicos van a entrar con nuevas condiciones hasta que se termine el último empleado público, ¿verdad? Que estaríamos hablando bajo esas condiciones. 40 años aproximadamente. Muy probablemente una generación. Sí. Ahora, ¿qué sucede si se ve afectada, por ejemplo, Europa con esta situación griega en su economía de modo general? Bueno, Costa Rica, ¿qué exporta a Europa? Bienes. Bienes, y no servicios, solo eso. alimentos. Sí, y aparte de eso, pues también viene mucho europeo a vacacionar. También. ¿Cierto? Entonces, todo eso nos va a afectar. Claro. Ahora, ¿qué estamos diciendo con eso? Que un mal manejo de la cosa pública va a afectar toda la actividad de un pueblo y va a afectar a otros pueblos relacionados con este. Es como un juego de dominó. Sí. Todos se van a ver afectados. Sí, se da un efecto dominó en mayor o menor escala, ¿verdad? Pues hablábamos ahora extra micrófono de que Costa Rica, no sé, hace 30, 40 años, el mayor socio comercial era Estados Unidos, donde prácticamente exportábamos el 90% de lo que era café, banano, cacao, etcétera, etcétera. Ahora nos hemos visto más concentrados en lo que son servicios y turismo, pero al haber diversificado también, uno de nuestros socios comerciales es la Comunidad Económica Europea, que pues tienen un alto grado de afinidad con nuestro país en compra de esos bienes. Entonces, muchas de las exportaciones de nuestro país se verían afectadas si en la eurozona pues sigue dándose este problema con la situación de Grecia y que desencadene una situación económica más crítica. Aparte de eso, como te decía ahora, en nuestro país también tenemos una alta cuota de turista europeo. Obviamente, si la situación se agrava allá, tendríamos un menor ingreso de turistas europeos. Sí, si hay una recaída en Europa, los países más afectados serían los que le venden materia prima a Europa. O los que le venden ciertos productos importantes. Déjeme decirle que viendo o haciendo un análisis por encima sobre la situación fiscal del país, o sea, materia fiscal, digamos que Costa Rica está al borde de una crisis profunda fiscal. Grecia en este momento tiene entre un 25 a un 30% de desempleo. Su pobreza se extendió, ahora son millones de griegos en estado de pobreza, situaciones muy difíciles.
¿Y qué es lo que va a buscar Grecia en este momento? Lo que nadie quería. Subir impuestos, afectar las pensiones, afectar las transferencias. O sea, todo lo que nadie quiere que pase, va a pasar. Obligatoriamente. Obligada por la situación, porque Sí. ya no hay de dónde agarrar. En este momento Grecia está viviendo del exterior, de los préstamos. Casi que las mismas noticias que recibimos es como salvamento de Grecia. Sí. Aparte de eso, Eterly, instruyéndome por ahí un poquito, Grecia tiene un problema serio con lo que es la inmigración. Que han colapsado servicios y aparte de eso decía que cuando sale una oferta de trabajo por 10 puestos en una construcción, por decirle algo, van a ir 2.000 griegos por esos 10 puestos. Es Y como, aparte de, bueno, a pelearse, ¿verdad? Por esos 10 puestos. Y además van a tener a 500 personas de Bangladesh y otros países cercanos del África compitiendo por ese mismo puesto, cobrando la tercera parte. sí, eso va a traer graves problemas. Entonces, Costa Rica en materia fiscal se halla al borde de una situación muy crítica. En este momento más o menos tenemos entre el 5 y el 6% de un déficit fiscal. Eh, Eso es manejable, pero no debe subir más. Sí, Entonces, para que sea óptima, hay que empezarlo a bajar desde ya. desde ya. Y ahí, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, francamente, mejorando el ingreso ordinario. Ese ingreso ordinario nos va a afectar los impuestos y va a afectar otros bienes y servicios que el Estado nos brinda. En este momento podemos decir que estamos en un buen tiempo para resolver la crisis fiscal, pero la crisis fiscal no se resuelve con más impuestos, se resuelve con decisiones consensuadas, decisiones pensadas, decisiones de hombres y mujeres que quieren hacerle bien a la patria. ¿Te parece? Creo que estamos también en un buen tiempo para recuerdito educar. allá de los años 80 por esta gente de Yes, dueño de un corazón solitario. Excelente. Me Excelente gusta. tema. Sí, me gustó. Nos relajamos un poquitín educando el oído porque el tema de hoy está así como medio escabroso, un poquitín ahí para... ojalá no es que sirva para molestarse o para regarse las bilis ni nada por el estilo, no, es para hacer conciencia. Esa es la función del programa el día de hoy. Recuerde que el programa de experiencia contable tiene la finalidad también de proponer, proponer ideas hacia el futuro. Entonces, es un programa de pensamiento, es un programa de opinión inteligente. Sí, y que no se basa solamente en la opinión de estos servidores, sino su opinión. Así que ustedes le invitamos a que sea parte de nuestro programa Experiencia Contable y participe con nosotros en nuestras redes sociales como Experiencia Contable. Recuerden que estamos todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Eterly, pues así rápidamente, conclusiones sobre este tema del día de hoy, de lo que son la situación de los salarios del sector público y cómo afectan el déficit fiscal. Sí, si no tomamos las medidas en el tiempo oportuno, vamos a sufrir las consecuencias que siempre queremos evitar. En este momento, por ejemplo, Grecia votó por el no a la austeridad. Sin embargo, tiene que la economía se ha reducido un 25%, solo para empezar allí. Y ya dijimos que la tasa del desempleo está alrededor de un 25-30%. Y preocupante es que entre los jóvenes está como en un 60%. Sí. Entonces, todo lo que queremos evitar es lo que nos va a llegar. Tarde o temprano, eso es lo que nos va a alcanzar. Los pobres se han sumado a millones ahora en Grecia y
a pesar de toda esta situación, pues el 61% de los votantes votó por el no a la austeridad. Y tenemos el corralillo financiero, ¿verdad? Que usted tiene dinero en el banco, pero yo le digo cuánto puede utilizar de ese fondo por día. Uh-huh. ¿Queremos eso para Costa Rica? Sí, definitivamente no va. Esa es mi conclusión y esa es mi pregunta final. Es lo que nosotros queremos para Costa Rica. Sí, pues sería un tema bueno para próximos días en las redes sociales. Háganos llegar su opinión. ¿Qué opina usted sobre toda esta problemática del país? Comparándolo con este tema de la crisis financiera que tiene Grecia en estos momentos, y pues compararlo con la realidad nacional. Sea parte de nuestro programa, opine con nosotros. Nosotros ya prácticamente estamos llegando al final. Un saludo, un abrazo para nuestra compañera directora Ivette Barbosa, licenciada Ivette Barbosa, que probablemente, o más bien con toda la seguridad del mundo, está escuchándonos el día de hoy. Así que les esperamos el próximo jueves a partir de las 8 de la noche con un programa similar de Experiencia Contable. A todos muy buenas noches y les esperamos la próxima semana. Dios los bendiga. Experiencia Contable. Agradecemos su sintonía y participación. Por hoy, este fue su programa Experiencia Contable. Le esperamos el próximo jueves a partir de las 8 de la noche por su emisora Radio Costa Rica 930 AM. Experiencia Contable.